Hola, ¿qué tal Nadia? ¿Cómo estás? La profe, ¿bien usted? Todo en orden. Me ¿Ustedes bien? alegro. Bien, bien. ¿Qué tal Bruno? ¿Cómo andás? Bruno, me queda la duda. Tu apellido es Brian y tu nombre es Bruno, ¿no? Creo que es al revés, profe. Al revés, ¿no? Sí, se está conectando el audio, pero creo que Ah, el nombre es Brian. El apellido es Bruno, como el otro chico, Lucas, creo que. Brian. Porque está Brian, puesto Brian. Brian acá. Y por eso entonces me confundí. Claro, ahí está. ¿Cómo andan, gente? Nahuel, Adriel, otro miércoles más. Chicos, si se llega a cortar la reunión, hacemos como el miércoles pasado. Volvemos a entrar a la misma, ¿sí? Bueno, profe. Los semáforos estaban bien, ¿no? Sí, sí, los que me mandaron estaban bien. Igual les contesté a todos, ¿no? ¿O hay alguno que no Sí, le contesté? a mí por lo menos sí. ¿Y les resultó difícil hacerlo? No, lleva su tiempito para ver Claro, si la está bien, si lógica, ¿no? funciona, pero claro. Claro. No, yo lo hice creo que el mismo miércoles. No, no Sí, me acuerdo, pero sí, creo que lo entregaste el mismo día. Sí. Sí, lo que pasa que ahora es pensar un poco con esa lógica computacional, ¿no? O sea, cómo lo resolvería lógicamente la computadora. Eso es. claro, es lo que me decía mi hermano. Vio que mi hermano es profe de base de datos, Alejandro. Ah, ¿vos sos de Alejandro? Sí. Claro, sí. Y capaz que yo a veces le pregunto porque estoy muy insegura. Entonces él me dice, bueno, pero no quiero condicionarte, me dice. Le digo, bueno, pero vos como que me abrís la cabeza, le digo. Y, claro, Claro, lo que yo pienso nada que ver. claro, Igual yo lo hago, me dice, hacelo a tu manera, pero para mí es de tal claro, manera. Y después me doy cuenta que, claro, él lo que me explica es que la computadora no piensa como nosotros. claro, claro. Yo cuando yo doy un taller de computación en un colegio en Capital, chicos de 15, 16 años, y empezamos todo primero con juegos de lógica computacional, ¿sí? Un Claro, poco para que les vaya abriendo la cabeza y en realidad cómo la máquina resolvería. Y que muchas veces nosotros lo que dejamos son como cosas al azar que decida la computadora y en realidad la computadora no puede decir nada. ¿Qué hace claro. Juan? Entonces, un poco lo que lleva es estar en cada punto. Hay un ejercicio que yo hago al principio que es como un juego de un robot, ¿no? Agarramos a un chico y lo ponemos en una punta del salón y entre todos lo tenemos que programar para que abra la puerta, ¿sí? Entonces los chicos empiezan, bueno, avanzá. Bueno, y ahí empezamos, pero bueno, ¿cuánto va a avanzar? Claro, Girá, bueno, ¿cuánto vas a girar? Entonces yo siempre dejo, la idea es que abra la puerta y yo la puerta la dejo abierta, pero nadie se da cuenta. Entonces cuando llega dice, pero la puerta está abierta. Y bueno, entonces, ¿cuál hubiese sido el primer paso? Verificar si la puerta estaba abierta o si estaba cerrada. Si la puerta claro. estaba abierta, pum, fin del programa, ya está. Si la puerta está cerrada, empezamos a avanzar tanto, girar. ¿Se entiende? Lo que pasa es que nos cuesta pensar así porque nosotros no vivimos en un mundo digital, ¿no? Vivimos en un mundo analógico. Así que bueno, pero es todo un aprendizaje igual. Eso se va a ir con el tiempo logrando ese mecanismo. Hay algunos que hacen el clic más rápido, otros les cuesta un poco más, pero en algún momento hacen el clic y después es como que se abrió una puerta nueva y lo empiezan a resolver todo desde esa lógica, ¿no? Es un poquito, no todos tienen sus momentos para eso, pero van a ver que una vez que lo entiendan, después les va a resultar más fácil. Lo que pasa es que al principio uno por ahí se frustra un poco al no conseguir algunas cosas, pero nos Sí, pasó a a veces todos. es frustrante, sí. Sí, nos pasó a todos.
o por ahí estamos programando y de repente tira error y no nos damos cuenta, y es una coma, un espacio de blanco en más, y bueno, qué sé yo. Depende de los lenguajes también, ¿no? Pero bueno, así que de eso se trata. ¿Ustedes ya tuvieron programación? No, ¿Todavía no? Poco y nada, no. nos dejó algunos trabajitos. Primero Sí, había que hacer los pasos para una receta de cocina o cómo conectar un electrodoméstico. sí, Anteriormente a eso, los dispositivos de entrada y salida de una caja de supermercado. sí. Y el último trabajo que nos dio fue de un algoritmo de 4 lápices, saber cuál era el más largo. Ah, claro, bueno, ven, Pero bueno, entonces, nada, esto claro. nos deja explicaciones ahí, videos y Ah, bueno. Entonces hoy por ahí vamos a reforzar un poquito esa primer parte, ¿sí? Chicos, ¿alguien entró con el nombre de BART 2010? No, no, porque no, ya hay dos clases que hay un BART 2010 que es la clave que yo pongo para las clases que quieren entrar con ese nombre. Así que, pero no sé si es alguno que por ahí. Hola Nicolás, ¿cómo estás? No sé si es alguno que por ahí lo pone como para entrar y bueno. Bueno, empezamos chicos y cualquier cosa se está grabando la clase, así que después la pueden consultar. Igualmente subo el video, todo, así que después podemos retomar. Entonces, vamos a hablar un poquitito algo más de programación, porque si no es como que les voy tirando cosas y por ahí no tienen fijo el primer conocimiento. Por eso nosotros, el primer tema que vimos fue la parte de hardware, para dar tiempo un poco a la parte como es a la parte de programación para que vayan adquiriendo un poco más de conocimiento, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar con un poquitito de eso. En realidad en programación, en esta primer parte, van a ver que hay como dos tipos de programas, que son deterministas y los no deterministas. Los programas deterministas es simplemente ejecutar una instrucción debajo de la otra, ¿sí? Es una secuencia de instrucciones e ir ejecutándolas, ¿sí? Avanzo 5, giro a la izquierda 10, avanzo otros 20, o sea, voy ejecutando instrucciones. En cambio, las no deterministas, en algún momento, esas instrucciones me piden una decisión, ¿sí? Una pregunta, por ejemplo. Bueno, si el día está soleado, vamos al cine. Si no, perdón, vamos a la plaza. Si no, vamos al cine. Entonces, ante esa pregunta yo tengo dos caminos para optar, dependiendo de una condición. No, no me dejan entrar. Mi condición es la que si está el día soleado o no. Si está el día soleado, vamos al parque. Si no, vamos al cine. ¿Se entiende? Entonces ahí mi programa se empieza a ramificar en por distintos caminos, lo que hace que ese programa sea no determinista, ¿sí? ¿Vieron diagramas de flujo entonces, por lo que estuve escuchando al principio? Los rombitos, o el pseudocódigo, algo de eso, o muy poco. Bueno, no importa, no se preocupen. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros hasta ahora con el semáforo hicimos como un programa determinista, solamente ejecutamos secuencias una debajo de la otra, ¿sí? Lo que vamos a agregar ahora es esta parte de condicionales, o sea, cuando mi programa tiene que decidir en base a una condición lógica, ¿está? Y para eso vamos a recurrir a los puertos digitales del Arduino, pero esta vez como entradas, no como salidas. La clase anterior lo que estuvimos viendo es cómo programar LED para que prenden y apaguen, ¿sí? Esos LED, en ese caso, están conectados a puertos digitales y esos puertos digitales nosotros lo configuramos como salidas, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo entrar algo al Arduino.
y eso lo vamos a hacer a través de un puerto digital con un switch, un botón, un pulsador. O sea, le vamos a mandar una instrucción, un 1 o un 0, adentro del Arduino para que ejecute determinada tarea. Y como ahí va a depender de que si el botón está activado o no está activado, vamos a ver la parte de condicionales lógicos. ¿Sí? Bien. Pero primero, para entrar un poquitito en lo que es programación, vamos a ver el concepto de variables. ¿Sí? Que después por ahí ustedes lo van a profundizar un poco más en la materia de programación. Voy a compartir este caso la pizarra. ¿Ahí se ve la pizarra, chicos? Sí, profe. Perfecto. Vamos a recurrir a un lápiz y una hoja. ¿Sí? Pero mágicamente va a aparecer acá. Tengo acá, no sé si logran ver, ya que estamos en la parte de tecnología. Es una hoja en blanco que, si verán, yo escribo en la hoja. Se escribe ahí, ¿ven? La magia de la tecnología. Bueno, primero vamos a ver el concepto de lo que son variables. Primero, ¿qué es una variable? Nosotros, uy, qué bien que escribo, parece jardín infante. Vamos a tener que hacer un poco más grande la letra, me parece. Borrar, borrar, borrar. Borrar todos los dibujos. Y ahí vamos a el lapicito. ¿Dónde está? Outline, borrador, forma. ¿Y dónde está acá el lápiz? ¿Por qué no es tan intuitivo estas cosas? Acá, supongo que esto... ¿Dónde estás, lápiz? Acá, estampar. No, esos son dibujos. Acá. Tampoco. Bueno, vemos. Entonces, a ver. Variables. ¿Qué es una variable? Una variable es reservar un espacio en memoria, ¿sí? Reservo un espacio en la memoria y le voy a poner un nombre a ese espacio. Y ahí adentro de ese espacio puede contener cualquier tipo de dato y cambiar el dato que está ahí adentro. Por eso el concepto de variable, porque el dato que va a contener puede variar, ¿sí? Entonces, defino un nombre, por ejemplo, hay una variable que la llamo, no sé, int, ¿sí? Int. Entonces, a esa variable, con ese nombre, le voy a decir que va a contener un tipo de dato. Me parece que el nombre no es el más apropiado. Vamos a ponerle a la variable. Vamos a llamarla A, porque int justamente es un tipo de dato. Entonces, para que no se confunda, la vamos a llamar A. Entonces, A es un espacio en memoria que va a contener un determinado dato. ¿Y cómo le digo el dato que va a contener? Igualándoselo al dato que vaya a llevar. Por ejemplo, igual a 5. Entonces, ¿cuánto vale A? 5. A lo largo de mi programa va a valer 5 hasta que yo le vuelva a asignar otro valor. Por eso el concepto de variable, porque puede ir variando. Ahora, ese tipo de variable tiene un tipo de dato, o sea, el dato que va a contener es de un tipo determinado. Por ejemplo, en este caso, ¿de qué tipo es esta variable? Es de tipo numérica, ¿sí? Puede ser que esa variable contenga un texto, contenga un número con decimal, ¿sí? Lo que se llama boolean, un sí o no, un verdadero o falso, un true, un false, ¿sí? O sea, hay diferentes tipos. Entonces, vamos a ver que las variables las vamos a distinguir por tipos. Tenemos variables enteras que las vamos a llamar
las vamos a llamar int. ¿Sí? Por eso no quería ponerle este nombre justo. Int es un tipo de dato, o sea que yo voy a definir una variable de tipo int, o sea, de tipo entera. O sea que los datos que va a contener esas variables son números enteros. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Más o menos? Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer, ¿eh? No hay problema. Ok. Bueno, otro tipo de dato puede ser un string, puede ser un float. Float, por ejemplo, es un tipo de dato con decimales. ¿Sí? Char es un tipo de dato de texto. ¿Mm? Bueno, ese es el concepto de variable. Entonces, es definir un espacio en memoria. Ahora, las variables pueden ser de dos tipos. Las variables pueden ser globales o pueden ser locales. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Según el lugar donde vaya a definir esa variable. Si yo la variable la defino adentro de una función, ¿podemos saber lo que son las funciones? Es una variable de tipo local. En cambio, si esa variable la defino afuera de cualquier función, pasa a ser una variable global. ¿Qué significa que sea global? Que esa variable la puedo usar en cualquier parte del programa. ¿Se entiende? La puedo utilizar en cualquier parte del programa. Ahora bien, la puedo usar también, por ende, en cualquier función. En cambio, supongamos que yo a una variable la defino en el loop. ¿Vieron en el Arduino que tenemos la función loop? La defino ahí adentro, la variable. ¿La puedo usar esa variable en el setup? Por ejemplo, en la función, en otra función que no sea el loop. No. ¿Sí? Porque solamente va a servir para el loop. Si yo la quiero llamar desde otra función, no la va a reconocer. ¿Por qué se hace esto de definir variables globales y variables locales? Más que nada por un tema de memoria, ¿sí? Para no dejar dando vuelta muchas variables en memoria, o sea, solo se van a usar en la función y en el momento que las requiera. Eso es a grandes rasgos lo que es una variable. Hay otro concepto que es el de constantes, que se llaman const. La constante se trata casi igual que la variable, pero el contenido lo defino una vez y no lo puedo cambiar a lo largo del programa. ¿Sí? Entonces, una vez que definiese el contenido de esa variable, de esa constante, ya no lo puedo modificar más. ¿Queda claro? Si le voy a asignar me va a dar un error. ¿Mm? Por ejemplo, ¿vieron ustedes? Vamos a borrar todo esto. ¿Vieron ustedes cuando en el Arduino estábamos configurando los puertos que poníamos, por ejemplo, pin Sí, en la práctica. mode Montaje, ensamblaje, programación, todo junto. 13 output? Se me está moviendo la pantalla. Output. Bueno. ¿Sí? ¿Qué pasa con este número 13? ¿Vieron cuando ustedes estaban haciendo el semáforo que en un momento ustedes tenían que poner ese valor del puerto en un montón de lugares? En los digital write, en el pin mode, cada vez que quería prenderlo, apagado, tenía que poner el número de puerto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo les digo
En vez de que utilicen el puerto 13, pónganlo en el puerto 12. ¿Ustedes qué tienen que hacer en el programa? Ir a todos los lugares donde hace mención al puerto 13 y cambiarlo por el 12. En cambio, en este caso, yo puedo definir acá una constante, ¿sí?, que se llame, por ejemplo, luz roja. ¿Se entiende? LR. Y al principio del programa defino que el LR va a ser igual a 13. Entonces, en todo el resto del programa, en vez de usar LR, en vez de usar 13, perdón, voy a usar LR. Y ahora si a mí me dicen cambiar el puerto 13 por el 12, solamente voy al principio del programa y modifico el 13 por el 12. Y ya lo hago una sola vez y se cambia para todo el programa. Vamos a verlo igual ahora con un ejemplo, ¿sí? Primero, quiero que tengan en claro lo que es el concepto de una variable, así por lo menos a grandes rasgos. Después, en programación se van a meter más detallado en qué tipos de variables, cuánto ocupa en memoria esa variable. Pero por lo menos ahora entiendan que una variable es asignar a un espacio de memoria un dato y a ese espacio ponerle un nombre. ¿Sí? Bien. Vamos ahora a compartir esto. ¿Acá lo ven? El programita del Tinker. Sí, profe. Bien. Vamos a empezar a trabajar con el tema del pulsador, ¿sí? Yo la idea es, en base a este ejercicio, vamos a ver cómo programarlo, cómo introducir una variable, cómo utilizar un condicional en base a este ejercicio. Así lo hacemos bien práctico. Primero, vamos a montar toda la parte del circuito. Lo vamos a poner para acá. Ponemos un Arduino primero. Si hay algo que no se entiende, ustedes me van diciendo, ¿sí? Vamos a achicar un poquito esto. Voy a poner un pulsador. Este es el pulsador. Está medio chico. Vamos a ponerlo más grande. ¿Sí? Esto es así tal cual está dibujado acá. Es como se ve en la vida real un pulsador, ¿eh? Es un botoncito. Van a ver que tiene 4 patitas. Nosotros utilizamos 2 nada más. Lo que yo nunca me acuerdo bien es cuál exactamente de estas dos usar, porque generalmente a veces lo hacemos con un aparatito, lo medimos, pero bueno, ahora vemos cuál de las dos terminalizar. Vamos a ver cómo conectar el pulsador al Arduino primero, ¿sí? Y después lo vamos a programar. Primero, vamos a una patita, terminal 2 y terminal 2A, y vamos a usar estas dos. Una de las patitas va a ir a 5 volts. Después le explico por qué se hace esta conexión así. ¿Sí? Le vamos a poner color rojo. Porque van a 5 volts. ¿Se acuerdan que 5 volts es un voltaje? La otra patita va a ir al GND, acá. Pero en el medio le vamos a poner una resistencia. Entonces, vamos acá. Le voy a poner ahí. Igual nosotros, nuestra idea no es ver mucho electrónica. Yo les dibujo el circuito y después es copiar el circuito. Tampoco es que vamos a salir de ingenieros en electrónica ni nada por el estilo, porque yo tampoco sé mucho de electrónica. Y a este le vamos a poner color negro. Hasta ahí me siguen 2 patitas. Una 5 volts y la otra a GND. Esta también la vamos a poner color negro. ¿Se entiende? Pero, ¿qué pasa? Entre el GND y la patita le vamos a poner una resistencia. Y sí lleva un valor esta resistencia. Por eso al hacer un clic le voy a poner
un valor de 10 k ohm, esto que está acá. Yo igual después les voy a dar el circuito, no se preocupen, ¿sí? En clase también, cuando lo armamos, estamos ahí y vamos viendo, no se preocupen si no sale al principio. Y entre la patita y la resistencia voy a sacar otro cable que va a ir, en este caso lo voy a poner en el puerto 2. ¿Está? Ahí está. ¿Se entiende? ¿Sí? Ese es el circuito. ¿Qué es lo que hace en realidad? Se los voy a más o menos explicar como Tarzán le explicaría a Monachita electrónica, porque en realidad yo no tengo ni la más pálida idea de electrónica, mucho, ¿sí? Entonces le voy a explicar muy gráficamente por cómo es que manda la señal al Arduino. ¿Se entiende? Y es así, miren. Cuando yo presiono el pulsador acá, estoy juntando el negativo con el positivo, es como hacer un corto, es como agarrar dos cables de 220, unirlos entre sí y vuela a la casa, ¿no? Más o menos, ¿se entiende eso? Esto es exactamente lo mismo, pero nada más que le voy a poner una resistencia para que ese cortocircuito no sea tan fuerte, sea apenas una pequeña descarga. Por eso lleva este componente. Entonces, cuando presiono el botón, se arma este corto, pero va a venir por acá, por este cable, ese pequeño cortocircuito, y va a entrar por acá. Entonces, va a entrar al puerto 2. Profe, Sí, decime. ¿el cable verde no tendría que estar conectado a la salida de la resistencia? En realidad está acá. Ah, ¿vos decís acá? Claro. No, porque en realidad lo que hace es llevarlo acá y tira una pequeña parte para acá y la otra la retiene. Es para decir que, bueno, hubo el corte. La verdad que Ok. mucho después esto, si quieren, le buscamos más el fundamento, pero lo ponemos de este lado por eso, ¿sí? Porque en realidad si lo pongo de acá, no va a entrar nada, no entra ninguna señal, ¿sí? En cambio, si lo pongo acá, entra más tenue, ¿sí? Bueno, esto es como decirle al Arduino, toma, te doy un toque de corriente, ¿sí? Entonces el Arduino hace, ¡op! Entró, pasó algo por el puerto 2, entró un 1. ¿Se entiende? Aprieto el pulsador, entra ese pequeño corto y hace que entre una señal. Entra un 1. Y así sabe el Arduino que pasó algo. ¿Quedó claro más o menos la idea? Sí, sí. Bien. Bueno, ahora tenemos que programar para eso. ¿Pero qué vamos a hacer? Que vamos a poner un LED para que cuando presiono el botón se prenda el LED. ¿Sí? Ese va a ser el programa que vamos a hacer. ¿Queda claro? Entonces vamos a dejar el programa con un poquito de lado y vamos al código. Bien. Bueno, acá ya tengo algo del código. ¿Se acuerdan que cada vez que lo abren va a aparecer acá? Bueno, está bien que en el setup haya un puerto 13 que va a ser el LED, ¿sí? Pero ¿qué tengo que configurar ahora? Esto lo vamos a borrar. ¿El pulsador? Muy bien, el puerto del pulsador, ¿sí? Entonces, a ver si me lo pueden dictar ustedes. ¿Cómo lo pondrían? Está conectado en el puerto 2. A ver si se dan cuenta. El puerto 12 como input. Exactamente, entonces pongo pin mode 12, input. ¿Se acuerdan que es todo en mayúscula? Esto significa que el puerto 13 le manda una señal, pero en el puerto 12 va a entrar una señal, que es la señal del pulsador. ¿Se entendió? Bueno, vamos acá arriba del setup. Y Profe, acá, ¿no sería el puerto 2 el input? perdón, sí, muy bien. Para ver si estaban atentos nada más, no era por otra cosa. Lo que me da la pauta de que están atentos, ¿sí? No que yo me haya equivocado, sino que ustedes estén atentos. Bueno,
Sí, corríjame en estas cosas porque a veces entre tantos números y cosas uno se confunde. Pero voy a definir una constante, no voy a llamar más 13 y 2. ¿Sí? Bueno, si se corta, chicos, vuelvan a entrar a la misma clase. ¿Queda claro? No sé si tienen tiempo. ¿Después tienen alguna materia? ¿Ustedes? Tenemos programación, pero no hay programado nada. No hay programado reunión. Perfecto. Bueno, listo. Entonces podemos seguir. Yo recién a las 8 tengo clase, así que podemos seguir hasta esa hora, si ustedes no tienen inconveniente. Porque a veces nos... Vieron que acá 45 minutos parece corta la clase, ¿no? Pero fíjense que cuando estamos en el aula nosotros tenemos 1 hora nada más. Y entre que llegan y todo se va esa hora rapidísimo. Así que acá vamos a aprovechar, ya que estamos, a darle un poquito más de tiempo. ¿Se acuerdan de definir las constantes? ¿Sí? Yo voy a definir una constante y se define así la constante. Const int, una constante de tipo entera, ¿sí? Que se va a llamar led, ¿sí? Y va a ser igual a 13, punto y coma. ¿Qué significa esto? Yo definí una porción de memoria que va a contener un dato, ¿sí? En este caso el 13, y esa porción de memoria se llama led. Como es una constante, ese número no puede cambiar a lo largo del programa, siempre va a valer 13. Entonces, acá en vez de poner 13, ¿qué puedo poner ahora? LED. Muy LED. bien. ¿Se entiende? Y Y lo mismo con el pulsador. muy bien. Y hay otra forma de definir constantes, ¿sí? Que es así. Igual no los quiero marear mucho, pero define 2 como pulsador, por ejemplo. ¿Se entiende? Esta es otra forma de definirla, pero vamos, ya que estamos viendo constante, vamos a seguir trabajando con constante. Const. También es de tipo entera, porque es un número, 13, 12, 2, 5, ¿sí? Int. Pulsador. O sea, esa porción de memoria la voy a llamar pulsador. ¿Y va a ser igual a qué? A 2. Muy bien, a 2. Entonces, ¿acá qué tengo que poner? Pulsador. Muy bien, pulsador. ¿Me van siguiendo? Si yo ahora digo, bueno, no, pulsador no lo quiero conectar en el 2, lo voy a conectar en el 3. ¿Qué hago nada más? Cambio acá, este valor, el 2 por el 3. ¿Se entiende? Bueno, y obviamente en la plaqueta, ¿no? Pero en el programa lo cambio una sola vez. ¿Quedó claro? Sí. Perfecto. Bueno. Y ahora voy a definir una variable, en este caso global, que se va a llamar switch, que significa pulsador en inglés. Pero no la quiero llamar igual que en la constante porque no puedo definir dos nombres iguales. ¿Sí? La voy a llamar switch. Y vamos a ver después para qué sirve. Como es una variable de tipo entera, fíjense que yo no pongo el const adelante. Si yo no pongo el const adelante, estoy definiendo una variable, no una constante. ¿Sí? Y le voy a decir que inicialmente switch valga 0. Y ahora vamos a ver después para qué la vamos a usar. ¿Se entiende? Definí una variable que se llama switch y que va a ser de tipo entera e inicialmente va a valer 0. Yo también puedo haber hecho esto. ¿Sí? Si hago esto, significa lo mismo, que definí una variable de tipo entera que se llama switch, pero no le estoy asignando nada de entrada. ¿Queda claro? Conviene que siempre de entrada valga algo esa variable, que no quede vacía. A ver, decir vacía no es lo mismo que decir 0. ¿Queda claro eso? El vacío es como un null, no hay nada, nada de nada. En cambio el 0 es un valor, ¿sí? Pero yo le voy a decir que valga 0 inicialmente.
¿Hasta acá estamos? ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda, chicos? ¿Vieron cómo definimos la variable y cómo definimos la constante? ¿Mm? Bien. Ahora, vamos a nuestro programa. ¿Cómo leo yo si pasó algo en el puerto 2? ¿Mm? Lo leo con la instrucción digital write. ¿Se acuerdan que para escribir algo en el puerto era digital read? Perdón. Digital read, o sea que va a leer del puerto digital. ¿Se acuerdan cuando prendía el LED era digital write porque iba a mandar una señal? Ahora la estoy leyendo, la estoy recibiendo, por eso es read, de lectura. ¿Sí? Y acá entre paréntesis tengo que poner el puerto del cual va a leer esa señal. ¿Qué pongo ahí adentro? ¿Qué puerto pongo? Pulsador. Muy bien. O sea que por equivalencia es el puerto 2, ¿no? Muy bien. Pulsador. Esto me va a devolver a mí un 1 o un 0, un high o un low. ¿Queda claro? Esta lectura. Pero se la voy a asignar ese valor a una variable. Por eso voy a utilizar ahora el switch que usé allá arriba. A ver si lo escribí bien. No, lo escribí mal. Acá lo escribí mal. No, le puso teach. Claro. Ahí está. Lo que pasa es que justo esto me parece que, bueno, si nos tira un error es porque esta palabra la reconoció, ¿sí? Sí, Sí, porque creo el que es switch palabra reservada. es una palabra reservada, porque hay una función que se llama switch case. Entonces le vamos a poner SW. ¿Sí? Ahí está. SW. Ahí está. Entonces, ahora, va a leer lo que está en el puerto 2, que es pulsador, se llama ese puerto, y lo que lea se lo va a guardar en SW, en la variable SW. ¿Mm? ¿Qué puede guardar SW? ¿Qué datos guardaría en este caso? A ver. 1 o 0. Un 1 o un 0, exacto. Un high o un low. Miren que es lo mismo decir low que decir 0 y high que decir 1. ¿Sí? Bien. Y ahora viene qué pasa si leyó un 1. Y acá viene el condicional. Y el condicional se escribe de la siguiente forma. Si, yo se los traduzco, if la variable SW es igual, y el igual acá lo tengo que poner con doble igual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad estoy comparando, acá es de asignación, lo que estoy diciendo es que el valor que capturó de acá se lo asigne a la variable SW. En cambio acá estoy comparando SW con ¿qué? Con un 1. O sea, si recibí un 1. ¿Se entiende? Ese, si llueve, voy al cine, bueno, esta sería la condición. Y voy a poner una llave. ¿Por qué? Porque voy a encerrar un conjunto de instrucciones que va a ser en caso de que esto sea verdadero. ¿Sí? Ustedes me dijeron que algoritmos no vieron, ¿no? Diagramas de flujo, perdón. No. Bueno, voy a hacer una cosita acá para que vean. Vamos a borrar todo. Bueno, esto sería así. Yo tengo, mi pregunta sería un rombo. ¿Sí? Y de acá pregunto si SW es igual a 1. Yo tengo dos opciones, dos caminos por los cuales tomar. En caso de que sea verdadero eso y en caso de que sea falso esto.
¿Se entiende? Entonces, si es falso, hago una determinada acción, y si es verdadero, hago otra determinada acción.